Vale. Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a la rueda de prensa de Aragón Teruel Existe sobre un tema sustancial, que es el transporte sanitario urgente y programado. Me acompañan a mi derecha Pedro Rollo y a mi izquierda José Luis Martínez. Ellos son presidentes del Comité de Empresas, representan a todos los trabajadores del sector del transporte urgente y programado a nivel de la comunidad autónoma. Y bueno, pues primero, hacemos esta rueda de prensa para presentar una proposición no de ley para que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón para que el Salud y la Gerencia de Urgencias y Emergencias se impliquen en una solución para el transporte sanitario aragonés. Es un problema que se generó en la legislatura pasada con el Partido Socialista, en donde se licitó con unos pliegos técnicos y económicos gravosos, y es un problema que se está manteniendo y se está enquistando con el Partido Popular. Por eso estamos hoy aquí, para plantear soluciones a la grave situación del transporte sanitario. La realidad, hay que explicar que el mayor problema es la falta de control, de vigilancia del Gobierno de Aragón sobre la aplicación de los pliegos de condiciones del transporte sanitario que se adjudicó en este año 2023. Y otro problema añadido es que arrastra dicho transporte es el injusto salario que arrastra desde el año 2018 y la falta de atención por parte de la Administración aragonesa, recordando que el transporte sanitario es la puerta de acceso a la sanidad pública de todos los aragoneses. Como he dicho al principio, el Gobierno de Aragón destinó en el año 2023 145 millones de euros para el transporte sanitario urgente para un periodo de 4 años y también aprobó 41 millones de euros en transporte sanitario también para el periodo de 4 años. A todas estas cantidades hay que añadir el IVA. Son cantidades importantes, como ven, que no están siendo ni controladas ni fiscalizadas como corresponde según el pliego económico que rige dicha licitación. Voy a poner 2 ejemplos. Desde nuestro grupo, desde Aragón Teruel Existe, hemos tenido acceso a varias nóminas de los trabajadores y no podemos tolerar que se perciban unos salarios bajísimos y salarios congelados desde el año 2018. Un ejemplo es el caso de un camillero que percibe a día de hoy 1.051 euros netos, o el de un camillero con 20 años de antigüedad que percibe 1.252 euros netos. Los camilleros son técnicos de transporte sanitario, es decir, los trabajadores de transporte sanitario con una cualificación para esta función, como es el de conductor de ambulancia, o como puede ser técnico de transporte sanitario, o como profesionales sanitarios, médicos y enfermeras que componen parte de la plantilla. Todos ellos perciben unos salarios que no están de acuerdo con unas funciones importantes, funciones de riesgo, y que son nuestra garantía en la sanidad para todos los aragoneses. No es que el Gobierno de Aragón no dedique fondos públicos para este servicio, que sí, que lo dedican. Hemos recordado la cantidad de 145 millones en esta legislatura para 4 años. La realidad es que los pliegos técnicos y económicos no ponen la atención suficiente sobre lo principal del transporte sanitario. Lo principal en el transporte sanitario son los trabajadores. Por eso presentamos esta proposición no de ley para exigir, primero, un control sobre las empresas, un control sobre el dinero público que se dedica cada año a este servicio que consideramos esencial, exigiendo desde aquí, retribuciones justas para que estos trabajadores que el Gobierno de Aragón abona cada año a la empresa Hermanos Tenorio y nunca llegan a
a percibir estos trabajadores este sueldo digno. Como he dicho, me acompañan los representantes de los comités de empresa de todos los trabajadores, como digo, de trabajadores sanitarios urgentes y programados, y me gustaría que nos dieran un detalle de la situación enquistada en que se encuentra esta situación. Desde aquí trasladaremos al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, la situación que debe conocer, porque entendemos que, acercándonos al ecuador de la legislatura, es imprescindible y es imperioso que tome cartas en el asunto, que se ayude a que se firme un convenio que lleva paralizado desde el año 2017 y que los trabajadores del transporte sanitario que se acercan a casi 1000 personas en Aragón reciban un sueldo digno a su reconocimiento y digno a la función que hacen con todos nosotros. Así que, Pedro, cuando quieras. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecerle su presencia en esta rueda de prensa y, en segundo lugar, agradecer a Teruel Existe una vez más, como siempre ha estado en su ADN desde sus inicios, desde hace más de 25 años, ese compromiso con el transporte sanitario. A día de hoy lo hace poniendo el foco en los trabajadores del transporte sanitario. Los trabajadores, como bien ha explicado Joaquín, llevamos 6 años sin convenio colectivo y 2 años y 2 meses con una huelga indefinida. Intentando llegar a una negociación de convenio, en esta última semana intentamos tener una última reunión con patronales en el SAMA y no hubo ni presencia por su parte. Estamos en una situación, como ha comentado Joaquín, de salarios precarios. Simplemente recordar que en el periodo de pandemia, los primeros días de pandemia, los trabajadores salieron a dar lo mejor de cada uno de ellos con plásticos y con material improvisado que nos iban donando. Esos mismos trabajadores demostraron en su momento una gran empatía y un gran amor por su profesión, algo que a día de hoy se ha convertido precisamente en justo lo contrario. En apatía, en pérdida de ganas por el trabajo, salarios, como ha dicho Joaquín, que de ninguna manera dignifican esta situación. Es por eso que hoy acudimos aquí para mostrar nuestro apoyo ante esta proposición no de ley que entendemos que es justa y que reivindica, como bien ha explicado Joaquín, por un lado, tiene que haber un control de esas cantidades que el Gobierno de Aragón está asignando a las empresas que concurren cada 4 años en estos concursos, en los que claramente en las memorias económicas se especifican unas mejoras salariales vinculadas, en este caso, a un convenio colectivo que, como hemos explicado, a día de hoy parece imposible que se pueda firmar, porque si ni siquiera hay comparecencia por su parte, entendemos que va a ser muy difícil poder llegar a algún tipo de acuerdo y por eso entendemos que es muy importante que se haga un control de ese dinero, dónde está yendo, qué está pasando con ese dinero y, por otro lado, creemos que la llave y la solución está en manos del consejero. Somos trabajadores adscritos al Salud, de alguna manera tenemos un nexo de unión con ellos y entendemos que es fundamental la implicación por parte de la Administración porque a día de hoy, como digo, nos estamos encontrando con una barrera enfrente para poder llegar a una situación que, como digo, hace que trabajadores que en estos 2 años y 2 meses de huelga se han portado de una manera inmejorable, no ha habido prácticamente ninguna incidencia, han dado lo mejor de ellos, a día de hoy es una plantilla que está ya, por decir de alguna manera, en las últimas. Cogemos el guante de Teruel Existe porque siempre ha estado ahí y nos ha ayudado en estas situaciones y la verdad es que la proposición no de ley entendemos que es de justicia. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Teruel Existe, por la oportunidad. La verdad es que pocos partidos políticos nos brindan la oportunidad que nos brindáis vosotros, excepto cuando son oposición. Ahora el PP manda aquí y realmente nos tiene ocultos y ocultados. Solamente decir que desde los comités de empresa se ha pedido siempre que haya una mesa de control, una mesa de gestión del transporte sanitario, tanto del programado como del urgente, tanto para la consecución de los pliegos como para la vigilancia posterior de estos. Cada empresa que viene cada 4 años a Aragón hace buena la anterior. Esto es un problema que tenemos enquistado desde hace muchos años, pero con el último pliego ha sido la gota que ha colmado el vaso. La Administración en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha reconocido que efectivamente se calculó el preacuerdo económico que se firmó con Acciona y que se implementó en los pliegos de condiciones y, en cambio, la empresa que gestiona el servicio de transporte sanitario dice que esto viene de forma global, que lo entendemos. De forma global quiere decir que todo el mundo necesita un dinero para vehículos, material, ropa, vestuario,
pero que una vez puesto esto en marcha, esa partida presupuestaria que tiene que ir destinada a los trabajadores tiene que llegar a los trabajadores. Estamos hablando que Tenorio empezó en el 2023, en junio. En noviembre Tenorio se hizo una foto en el despacho de José Luis Bancalero como que efectivamente iba a ser la empresa que iba a poner fin a la situación de los trabajadores del transporte sanitario, tanto de urgente como de programado, puesto que son mayoritarios. Estamos en 2025 y la foto está, porque sale en los medios, pero los trabajadores no hemos recibido nada. De hecho, como bien dice Joaquín, a nuestros compañeros con menos salario les ha adelantado el salario mínimo interprofesional en 2 ocasiones ya. Han tenido que implementar los salarios porque cobramos por debajo del salario mínimo interprofesional en un par de categorías laborales. Desde aquí solamente queremos decirle al Gobierno que está ahora, que cuando fueron oposición nos recibieron y nos escucharon, incluso mejoraron en parte la asistencia a los ciudadanos implementando los vehículos de transporte sanitario de muchas localidades que quedaban por la noche descubiertas, pero que también se comprometieron con nosotros en que el convenio y el dinero aportado sería para la plantilla de trabajadores. Y repito, desde el 2018 sin subida salarial y 2025 y los trabajadores no hemos recibido nada. Y el plan que llevan las empresas a día de hoy tampoco es repartir. La última propuesta realizada en el SAMA es que se nos implementarían los salarios en 2027. Vuelvo a repetir que si económicamente el Salud paga mensualmente unas cantidades económicas para que lleguen a los trabajadores y no llegan, es una presunta malversación de fondos, podría ser, no sé, ahí lo dejo. Que alguien que tenga cartas en el asunto, en este caso el consejero de Sanidad, debería tomar su posición y por lo menos interesarse. Yo no digo que solamente escuche a los sindicatos, que escuche a la parte empresarial también, o directamente que haga una mesa de negociación donde él sea partícipe y vea realmente lo que hay, porque vamos mal. De momento vamos mal, la plantilla está hastiada, está cansada, no se nos escucha desde ningún sitio. Legalmente hemos hecho, creemos que todo lo que está en nuestras manos para poner fin a esto, pero de momento todo en saco roto. Así que gracias otra vez a Teruel Existe por darnos voz y a ver si conseguimos alguna vez que el transporte sanitario sea o esté dentro del sistema aragonés de salud, pero dentro como tal, no internalizado, no como una empresa privada que cada 4 años cambia de patrón, que esto ya digo que cada uno que viene hace bueno al anterior. Nada más. Buenos días. Pues muy bien. ¿Nos podéis decir, José Luis y Pedro, vuestro nombre completo y claro? Los compañeros que no saben lo que es. Sí, mi nombre es José Luis Martínez Álvarez, soy presidente del Comité de Empresa en Zaragoza y represento al sindicato CESIF. Sí, mi nombre es Pedro Rollo y también presidente del Comité de Empresa, pero en la provincia de Teruel. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, Julián.